Hola, ¿cómo Hola, andan? Hola, bien, bien. ¿Qué bien, tal? profe, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo andas, Cristian? Hola. Bien, bien. Acá andamos. Bueno, me alegro, che. Facundo, Daniel, Juan, Iván, Cristian, Francisco, Esteban. Ahí entra un alumno nuevo, se los presento, Facundo Padín, no sé quién es. Ingresa como Facundo Padín. Bueno, ¿alguna duda? Vamos entonces a dar la última clase con los últimos temas que tenemos previstos. Y con esto cerraríamos un poco en forma un poco trunca, ¿no? Porque quedaron algunos temas, pero bueno, hicimos lo que pudimos, tanto ustedes como nosotros, en dar en esta circunstancia, en esta situación, en esta condición, estar dando clase no es lo mismo que la presencialidad, porque la explicación llega un poco más dosificada, la atención y todo lo demás. Pero bueno, más o menos estuvimos trabajando en un montón de cosas. Vamos a hacer un breve repasito de lo que estuvimos trabajando en la clase pasada. Vamos a ponernos a prueba para ver qué sabemos para el parcial del miércoles. El parcial del miércoles. Así que vamos a hacer algunos ejercicios de repaso. O por lo menos, bueno, si ustedes tienen lo siguiente. T menos 2, T cuadrado. Ahí entró Tomás Padín, ahora sí. Bueno, pero me tienen que contestar ustedes. ¿Qué tipo de función es esto acá, chicos? ¿Qué tipo de función es? Vectorial. Función vectorial. Función vectorial. Pero no es suficiente con esa respuesta. Multivariable. ¿Multivariable? De variable escalar. De No, variable escalar. no. De variable escalar. De variable escalar. ¿Cuál es la gráfica de esta función? ¿Cómo se representa la gráfica de una función? ¿Qué es? En este caso. En este caso es un vector. Es Más o menos. la curva que determinan los extremos de los vectores. Ahí está. Claro, sí, la curva de los... Entonces, una curva, en este caso, en el plano. ¿Estamos? En este caso, es una curva en el plano. ¿Cómo hacemos la gráfica de esa función vectorial? Y damos algunos valores, que por lo general esto acá uno se lo da. Por ejemplo, vamos a trabajar con algunos valores. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. ¿Qué hacíamos? Estos son los valores de t, y para distintos valores de t obteníamos la función ft, que me daba como resultado un vector. ¿Estamos? Entonces, si t es menos 4, me da como resultado el vector menos 6, 16. Si t es menos 3, me da el vector menos 5, 9. Si t es menos 2, me da el vector menos 4, 4. Si t es menos 1, me da el vector menos 3, 1. Si t es 0, me da el vector 2, 0. ¿Y después qué hacíamos? Bueno, llevamos, los que son ahí no son puntos, sino que son vectores. Si t es igual a 1, esto es menos 1, 1. Entonces, ¿qué hacíamos? Graficamos estos vectores, en este caso, en el plano. En este caso, en el plano. Entonces, acá tenemos el vector menos 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Por acá arriba tendré el 16. Entonces, me genera ese vector.
ese vector. Después tenemos el vector menos 5, 5, entonces menos 5, 5. Me genera ese vector. Bueno, y así vamos construyendo la gráfica. Menos 4, 4. Tenemos otro vector que estará por acá. Bueno, obviamente lo estoy haciendo rápido y sin respetar demasiadas escalas. Pero más que nada era para refrescar cómo era esto. Menos 3, 1. Tenemos el vector ahí. El vector menos 2, 0. Un vector que está sobre el eje de las X. Y después el vector menos 1, 1, menos 1, 1, que lo tenemos acá, menos 1, 1, epa, menos 1, 1. Bueno, y después lo que hacíamos era, bueno, teníamos que unir todos los extremos de esos vectores, y eso era la curva que generaba, en este caso nos da una parábola, hay que darse cuenta cuál es la curva. Bueno, y esa curva fue generada en este sentido. ¿Eso lo tienen claro? ¿Qué tipo de función es? ¿Cómo hacemos la gráfica? Eso lo tenemos claro. Bien. ¿Qué vimos también? Lo último. Bueno, que ahora vamos a trabajar con funciones vectoriales de variable vectorial. ¿Estamos? Por ejemplo, yo tengo unos ejemplos acá. 28x menos 6x cuadrado más 4y 4y más 4x. Bueno, entonces acá, ¿qué tipo de función es? Es una función vectorial, pero ahora la variable es vectorial, de variable vectorial. ¿Cómo llamábamos a este tipo de funciones? Campos vectoriales. Campos vectoriales. ¿Cómo se representaba geométricamente, gráficamente un campo vectorial? Y en este caso, como estamos trabajando en el plano, en R2, decimos, bueno, para un punto, por ejemplo, para el punto 2, 1, si X vale 2 e Y vale 1, este campo vectorial me genera un vector. O sea, reemplazamos, este campo vectorial me genera un vector. ¿Estamos? En este caso sería 28 por 2, que es 56, menos 2 al cuadrado 4 por 0 es 24, más 4 por 1, 4. Y la segunda componente es 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 12. O sea que este campo vectorial en el punto 2, 1 me genera el vector 56. A ver cuánto da esto. Menos 24 más 4 menos 20. Esto me da, bueno, ponele 36, 12. ¿Eso qué quiere decir? Que para el punto 2, 1 le corresponde el vector 36 según X, 12 según Y. Obviamente esto no está en escala. Le corresponde este vector. ¿Estamos? Entonces así tenemos que en cada punto va a tener un vector. En cada punto va a tener un vector. Y ahí tenemos la representación gráfica de un campo vectorial. Algunos campos vectoriales serán más disciplinados en cuanto a que por ahí todas las flechas van para todo un mismo lado. Y si estamos en el espacio, y tenemos un campo vectorial de 3 variables, un campo vectorial de 3 variables, X y Z,
donde acá tendríamos una función P que va a depender de X, de Y y de Z como primera componente, una función Q que va a depender de X, de Y y de Z como segunda componente, y una tercera función R que va a depender de las mismas variables. Entonces, bueno, para cada punto X y Z, vamos a tener un vector en el espacio. ¿Estamos? Entonces, un campo vectorial en el espacio es un conjunto de vectores, también algunos más o menos disciplinados o no, dependiendo. ¿Está? Entonces, para cada punto vamos a tener un vector y ahí tenemos la representación gráfica de un campo vectorial. En este caso, en el espacio. Si el campo vectorial es de 4 dimensiones, bueno, ahí ya se pierde noción gráfica, no podemos trabajar en un hiperespacio, tenemos que imaginarlo como que es un campo vectorial que está en otra dimensión. Habíamos distinguido dos tipos de campos vectoriales, los conservativos y los no conservativos. Los conservativos y no conservativos. ¿Cuándo un campo vectorial era conservativo, chicos? ¿Cuándo un campo vectorial era conservativo? Cuando provenía de un gradiente. Cuando provenía del gradiente. ¿Del gradiente de quién? Del gradiente de una función escalar. ¿Estamos? Cuando provenía del gradiente de una función escalar. ¿Qué se tenía que verificar para que el campo sea conservativo? Que la derivada de la primera componente con respecto a la variable y tenía que ser igual a la derivada de la segunda componente con respecto a la variable x. ¿Sí? Entonces, a esta primera componente la llamábamos P, a esta segunda componente la llamábamos Q. Hacemos la derivada de P con respecto de I. ¿Cuánto nos da? 4. 4, sí. 4. Hacemos la derivada de Q respecto de X. También da ¿Cuánto 4. nos da? 4 también. 4. O sea que el campo es conservativo. El campo es conservativo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que existe una f de xy, de las primeras, una z, tal que, ¿cómo le expresábamos esto? El gradiente de esa función es el campo vectorial en cuestión. El gradiente de esta función, y como el gradiente es un vector, le ponemos la flechita. Bien. ¿Cómo hacemos para encontrar esa función potencial, chicos? Integramos P con respecto a X. Integramos P con respecto a X. Integramos P con respecto de X. Integramos P con respecto de X. Si ustedes se fijaron en el apunte y lo estuvieron leyendo, lo hace levemente distinto, pero no tanto. No tanto. Ustedes háganlo como más les parezca. A mí me parece que esta forma de hacerlo se entiende mejor el proceso. Entonces, ¿cómo me queda esa f de xy? Si tenemos que integrar p con respecto a x. 14x cuadrado, ¿puede ser? Sí, 14x cuadrado, muy bien. 2x cubo Muy bien, 2x al cubo. más 2x. Más 4x. Mal. ¿Y Más qué nos g de y. aparece acá? Muy bien, una g de y. Una g de y. ¿Cómo hacemos para encontrar esa g de y? Y a esta función potencial
la vamos a derivar con respecto a la variable y. A lo que encontramos, o sea, la función potencial va a tener este formato. Va a tener este formato. Nada más que ahora tenemos que encontrar g de i. Entonces derivamos con respecto de i. ¿Cómo nos queda, chicos? Derivando respecto de i. Me quedaría 4x. 4x 4x solo, 4x sí. Más más G que más Ah, hx. más. No, G. No era G'. G'. G' g' de con i. respecto a I. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? a Q. A q. Esto tiene que ser igual a 4i más 4x. Esto tiene que ser igual a q, a la segunda componente. Entonces la derivada de G sería igual a 4i. Claro. Entonces, la g' de i es igual a 4i. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la g? Y tenemos que integrar 4i, que lo podemos hacer mentalmente si queremos. ¿Cuál es la integral de 4i? 2i cuadrado. 2i cuadrado. Bueno, entonces tenemos todos los ingredientes para el chimichurri. Presentamos la función potencial. Entonces la función potencial es 14x cuadrado menos 2x cubo más 4ix más lo que encontramos recién, 2i cuadrado, y de última le ponemos la constante. ¿Estamos? Esa es la función potencial que me genera este campo conservativo. ¿Estamos? Fíjense, chicos, que nosotros estamos trabajando con campos conservativos de dos variables, pero esto mismo lo podríamos haber trasladado, digamos, a campos conservativos en el espacio, o sea, funciones, campos conservativos que tienen tres componentes. ¿Está? Bueno, ahí el proceso de encontrar la función potencial es un poco más complicado, pero básicamente el mismo proceso. Bueno, uno insiste un poquito con esto en dos componentes. No le voy a preguntar, obviamente, cómo se calcula la función potencial en campos conservativos en el espacio. O sea que vamos a trabajar en dos componentes. ¿Estamos de acuerdo? Estamos, Bueno. profe. Todo lo que vimos le resultó conocido, ¿no es cierto? Todo lo que vimos, todo lo que estuvimos trabajando, lo de funciones potenciales, cómo era la gráfica, lo de los campos, cuándo es conservativo, cuándo no. Bueno, Profe, vamos a una conocer... pregunta. Sí, ¿Van a tomar teoría en el parcial o solo práctica? no. Pero viste que la práctica está vinculada con la teoría. Por ahí un verdadero y falso, como en el primer parcial. Pero no era como para que tampoco desarrollen tanto, ¿no es cierto? Sino que, qué sé yo. Está, ok, genial. Capaz que menos teoría que en el primer parcial. Bueno. Vamos a conocer unos operadores. Unos operadores que se aplican a campos vectoriales. Dos operadores que se aplican a campos vectoriales. Esos operadores se llaman el rotor. Vamos primero con la otra. La divergencia. La divergencia y el rotor. O el rotor y la divergencia. Bueno, ¿qué es esto? Vamos primero con la divergencia. ¿Qué es la divergencia de un campo vectorial? La divergencia de un campo vectorial. Esto se aplica fundamentalmente si el campo vectorial está en el espacio. O sea que si todo ese conjunto de flechitas
nosotros lo tenemos en el espacio. ¿Cómo simbolizamos, cómo expresamos genéricamente un campo vectorial en el espacio? Bueno, a la primera componente le ponemos Q. Recordamos que esto son funciones de X, de Y y de Z. A la primera le ponemos P, a la segunda le ponemos Q, y a la tercera le ponemos R, como para ordenar un poquito. En alguna bibliografía esto aparece como MNP, pero bueno. Bueno, ¿qué es la divergencia del campo vectorial? La divergencia del campo vectorial. La divergencia del campo vectorial es la derivada de la primera con respecto a la variable X más la derivada de Q con respecto a Y más la derivada de R con respecto a Z. Eso es lo que se define como divergencia de un campo vectorial. Esto que se me generó, que también es una función, porque estamos hablando de las derivadas. A ver, piensen, chicos. ¿Esa función es escalar o vectorial? ¿Es una función escalar? Es una función escalar. Lo vemos con un ejemplo. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que el campo vectorial es 2 más XY más Z como primera componente, segunda componente X por Y por Z, tercera componente X cuadrado Z. X cuadrado Z. ¿Estamos? ¿Lo ven ahí al campo vectorial? Bueno, ¿qué es la divergencia de este campo vectorial? ¿Qué es la divergencia de este campo vectorial? A la primera componente la derivamos según X. Entonces, ¿cuánto me da la primera componente derivada según X? Y me da Y. Más. A la segunda componente la derivamos según Y. ¿Cuánto me da? XZ. Muy bien. XZ. Y a la tercera componente la derivamos con respecto a Z, que nos da X cuadrado. Entonces, ¿qué tipo de función es esta? ¿Es una función vectorial? No, es una función escalar. ¿Estamos? La divergencia es una función escalar. Entonces, ¿cómo podemos expresar la divergencia también? ¿Cómo podemos expresar la divergencia? Vamos a introducir el operador, se llama nabla, esto por una letra griega, nabla. El operador nabla. ¿Qué hace el operador nabla? Deriva con respecto a X, es un vector. Deriva con respecto a Y, deriva con respecto a Z. El operador nabla, por eso lo llamamos que es un operador, deriva. Entonces, la divergencia de un campo vectorial lo podemos expresar como el producto escalar, y acá acordémonos un poco de álgebra y geometría. El producto escalar entre el operador nabla
y el campo vectorial. ¿Mm? La divergencia es el producto escalar entre el operador nabla y el campo vectorial. ¿Mm? Esto era el producto escalar entre vectores. Producto escalar entre vectores. No se pierdan y tampoco es tan complicado. ¿Qué es el operador nabla? La derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, la derivada con respecto a Z. ¿Qué es F? Acá hay que hacer producto escalar. F es un campo escalar donde la primera componente es P, la segunda componente es Q, la tercera componente es R. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Cómo me queda el producto escalar entre el operador y el campo vectorial? ¿Cómo se hacía un producto escalar? Primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo nos queda? La derivada de P respecto de X más la derivada de Q respecto de Y más la derivada de R respecto de Z. ¿Se entiende, chicos? Y esto es lo que llamamos la divergencia de ese campo vectorial. La divergencia de ese campo vectorial. Obviamente que esto tiene algunas aplicaciones en física, sobre todo en la parte de mecánica de fluidos. Cuando tenemos un fluido que circula por un conducto, puede ser, ese fluido va teniendo en cada punto una determinada velocidad o una aceleración, lo que sea. Entonces, para representar esa velocidad o esa aceleración que puede tener un líquido, un fluido dentro de un conducto, podemos pensar que hay un campo vectorial. En cada punto tenemos un vector que representa el movimiento o la velocidad o la aceleración, que son todas magnitudes vectoriales de ese fluido. Si se verifica que la divergencia de este campo vectorial que representa el fluido, que modeliza el fluido, es cero, si la divergencia es cero, se dice que el líquido es incompresible. Eso quiere decir que puede circular a través de un conducto sin pérdida y sin incorporación de nuevo fluido. A lo mejor, bueno, tal vez un poco difícil de explicarlo si no tenemos las herramientas suficientes, pero decimos que si en un campo vectorial se verifica que la divergencia es cero, decimos que el campo vectorial es incompresible. ¿Estamos? Bueno, a ver las reacciones. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué es la divergencia? Es el producto escalar del operador que deriva, con un campo vectorial. ¿Sí? Entonces, si hay un producto escalar entre vectores, ¿qué va a haber también? Un producto vectorial. Un producto vectorial. Un producto vectorial. ¿Y ese producto vectorial cómo lo vamos a llamar? Rotor. Rotor. Perfecto. Entonces, ¿qué es el rotor? ¿Qué es el rotor? Tenemos el operador. ¿Qué hace este operador? El operador nabla deriva la primera componente con respecto de X, la segunda componente con respecto de Y, la tercera componente con respecto de Z. Tenemos un operador. Tenemos un campo vectorial en tres componentes. P, primera componente,
Q, segunda componente, R, tercera componente. Las tres son funciones de X, de Y, de Z. ¿Estamos? ¿A qué vamos a llamar el rotor de este campo vectorial? ¿A qué vamos a llamar el rotor de este campo vectorial? Lo vamos a llamar al producto vectorial entre el operador y el campo vectorial. El producto vectorial entre el operador y el campo vectorial. Me voy a salir un poquito de la página. ¿Se acuerdan, chicos? En geometría, primer cuatrimestre, si teníamos, por ejemplo, el vector 2, 1, menos 3, y el vector 4, 5, 6. ¿Cómo hacíamos el producto vectorial entre U por B? ¿Cómo hacíamos el producto vectorial entre dos vectores? Hey, el producto vectorial entre dos vectores. Tipo, no había restricciones que, por ejemplo, el número de filas del primero tenía que coincidir con el número de columnas del segundo. No, eso es el producto entre matrices. No era algo que calcular el... Ah, no, sí. Había que No, poner... Y El J acá, determinante había que hacer un... Claro. y después Ahí está. los... ¿Vieron? IJK, acá poníamos las componentes del vector U, acá las componentes del vector B, y resolvíamos este determinante de 3 por 3, que recuerden que repetíamos la primera fila, repetíamos la segunda fila, y después hacíamos este por este por este, este por este por este, este por este por este, menos este por este por este, este por este por este. Bueno, así se resolvía un producto vectorial. ¿Sí? Entonces, en el caso que tenemos que calcular un rotor, que se lo aplicamos, que tenemos que aplicar el producto vectorial del operador por el campo vectorial, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y lo mismo que si fuesen vectores. Acá tenemos que poner I, J, estos recuerden que eran los vectores, los canónicos unitarios. Esto era el vector 1, 0, 0, este era el 0, 1, 0, y este es el 0, 0, 1, o sea, los vectores unitarios dirigidos con respecto a los ejes. Después, ¿qué tenemos que poner acá? La derivada con respecto a X. La derivada con respecto a Y. La derivada con respecto a Z. ¿Sí? Y después las componentes de F, que son P, Q y R, donde recuerden que P, Q y R son funciones. ¿Cómo se resolvía este producto vectorial que lo hacíamos por los determinantes? Teníamos que repetir la primera fila, I, J, K, y tenemos que repetir la segunda columna. No, repetimos las dos primeras filas, perdón. ¿Y ahora cómo se resuelve? Este por este por este. ¿Sí? Entonces, ¿qué me da como ese resultado? Fíjense, ¿qué me da? Me da la derivada según I de la función R, que es la tercera componente, multiplicado por I, en la dirección I. ¿Sí? Seguimos. Multiplico este por este por este. Estamos calculando un determinante de 3 por 3. ¿Está?
Entonces repito, I, J, K. Acá va el operador derivada. Derivada según X, derivada según Y, derivada según Z. Y acá ponemos las componentes del campo vectorial. ¿Está? Entonces, ¿qué queda? Más la derivada según X, la derivada según X de Q, pero esto en la dirección K. ¿Sí? Más este por este por este. ¿Eso qué es? La derivada con respecto a Z de la componente P en la dirección J. ¿Sí? Ahora tenemos que venir en esta dirección. En esta dirección. Y lo que aparece ahí tenemos que restar. Entonces, ¿cómo me queda eso? Menos la derivada con respecto a la variable Y de P en la dirección de K. ¿Me van siguiendo, chicos, no es cierto? Sí, sí. Este por este por este, que es menos la derivada con respecto a Z de la componente Q en la dirección Y. Y ahora este por este por este. Menos la derivada con respecto a X de la componente R en la dirección J. Todo ese desarrollo es el rotor. Todo ese desarrollo es el rotor. Vamos a ver si lo podemos achicar un poquito, no mucho más. Lo voy a escribir acá arriba. Pero fíjense, vamos a unir las que están en la misma dirección. O sea, esto, con este término, están en la misma dirección Y. Entonces, eso es igual a, vamos a poner un paréntesis, la derivada con respecto a Y de R menos la derivada con respecto a Z de Q. Y eso en la dirección Y, o sea, en la dirección del eje X. Más. Ahora juntamos los que están en la dirección J, que son este y este. Entonces, más la derivada con respecto a Z de P menos la derivada con respecto a X de R en la dirección de J. Más. Y ahora juntamos lo que están en la dirección de K. La derivada con respecto a X de Q menos la derivada con respecto a Y de P. Esto en la dirección de K. Y ese es el rotor. ¿El rotor qué es? ¿Un vector o un escalar? Un vector. Un Es un vector. vector. Es un vector. La divergencia es un escalar. El rotor es un vector. Esto también tiene su aplicación en física. En los campos vectoriales donde el rotor vale 0, se dice que son campos irrotacionales, irrotacionales, y por lo general representan el fluido el fluido laminar, un flujo laminar, no turbulento. O sea, cuando el rotor es 0, los regímenes son laminares, no son turbulentos. Que creo que más o menos la idea estaría. Un régimen laminar es cuando los vectores los tenemos orientados. Un régimen laminar de un fluido que circula por un conducto. Cuando Por ya... ejemplo, líneas de campo
líneas de campo, pero en una determinada zona que van en un, digamos que no varían, que todos apuntan hacia el mismo lado, digamos. Más o menos, sí. Eso es un campo irrotacional. Si vos le haces el rotor a ese tipo de, a ese campo vectorial, te va a dar 0. En cambio, ya cuando hay una marcada tendencia a los remolinos, que quedan representados de esta forma, esos son campos irrotacionales. ¿Estamos? Y dan la idea de, ya le digo, presencia de remolinos, de turbulencia y de todo lo demás. Hay algunos que se acuerdan de memoria de esta fórmula. Por ahí a lo mejor haciendo un ejercicio, fíjense que en la primera no interviene ni P ni X. En la primera no interviene ni P ni X, sino que intervienen R, Q y Z. En la segunda no interviene ni I ni Q. Pero bueno, me parece como que la forma más fácil es, hacerlo a través del producto vectorial. ¿Sí? Bueno. Obviamente que eso está todo... ¿qué no les dije? Que en un campo conservativo, el rotor es 0. El rotor de un campo conservativo es 0. Vamos a ver un poquito los ejercicios de la práctica. No los tengo los ejercicios de la práctica. Oh. A ver, espérenme un cachito. Yo no sé si le comparto la pantalla ahora, lo van a ver. No lo van a ver. Bueno, no importa. Un ejercicio de parcial. Tenemos un campo vectorial. Hay que calcular el rotor de este campo vectorial, evaluado en el punto 1, 2, menos 1. ¿Estamos? El rotor de ese campo vectorial evaluado en un punto. ¿Está? Entonces, ¿qué dijimos? Que el rotor de un campo vectorial es el producto vectorial entre el operador derivada por el campo vectorial. Es el operador derivada por el campo vectorial. ¿Estamos?
Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el rotor. ¿Cómo se calcula el rotor? Y tenemos que resolver este determinante. ¿Estamos? Entonces ahí ponemos I, J, K. A ver, ponemos la derivada según X, ponemos la derivada según Y, ponemos la derivada según Z. Acá tenemos que poner la primera función, que es X más 2Y. La segunda función, que es 6. Esperen un cachito. Me quedó chico el espacio. Entonces, I, J y K. Acá ponemos la derivada según X, la derivada según Y, la derivada según Z. Acá ponemos las componentes. X más 2Y. 6 menos X más Z. 4 más X más 2Y. ¿Cómo se resuelve ese producto vectorial? Y tenemos que repetir la primera y la segunda fila. Derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z. Bueno, atenti porque lo que sale de acá lo vamos a hacer en forma automática. Entonces, atenti. Primero, es este por este por este. ¿Sí? Entonces, es, fíjense, la derivada según Y de 4 más Y más 2Y. ¿Cuánto me da? Es 4 más X más 2Y. ¿Cuánto me da ese primer término? 2. 2i. No, 2, 2i. perdón, 2. Muy bien. 2i. ¿Estamos? Seguimos. La derivada según X de 6 menos X menos Y en la dirección K. ¿Cuánto nos da eso? Menos K sería. Claro, menos K. Porque sería menos X menos K. Bueno, ahora es la derivada con respecto a Z de X más 2Y en la dirección J. J más J. 0. 0. 0J sería, o sea, no iría. Claro, 0J. 0 en la dirección J. 0. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ahora vamos en el otro sentido. La derivada con respecto a Y de X más 2Y en la dirección K. Eh, 2, 2K. 2K. Claro. También Pero es 2K. acuérdense, claro, acuérdense que es negativo. Menos 2K. ¿Se va entendiendo, chicos? La derivada con respecto a Z de 6 menos X más Z y en la dirección Y. Y. Menos I. Menos I. Menos Y. No está. La derivada. Y ahora. Hoy me perdí. No, Es el de arriba. ahí. Ahí y ahí. La derivada según X de 4 más Y
más 2, Menos de J 4 más X más 2Y, va, ¿cuánto da eso? Menos J. Menos J. Bueno, entonces, ¿qué vector es este? Juntamos 2Y menos Y, o sea, me da como resultado el vector Y. ¿Mm? Menos J y menos 3K, si no me equivoco. Menos 3K. Ojo, que acá me dieron números. Sí, me dieron números. Pero me podrían... ¿Por qué? Porque cuando yo derivo estas funciones que son funciones lineales, cuando los derivo me dan números. Pero si yo acá tenía x cuadrado o y cuadrado, cuando yo derivo eso me va a generar funciones. Y ahí ya el rotor es una función. En este caso, para este campo vectorial, el rotor es directamente, recuerden que cuando usamos IJK, esto va sumado, 1, o si no lo podemos expresar en forma de vector, 1, menos 1, menos 3. Si utilizamos IJK, va todo sumado. ¿Sí? Si por alguna cuestión hay que hallar la divergencia de este campo, no hacemos tanto lío. La divergencia es la primera componente derivada según X, que me da 1, la segunda derivada según Y, esto va sumado, en este caso me da 0, la tercera con respecto a Z, también es 0, o sea que en este caso la divergencia vale 1. Profe, una duda. Sí, Ahí, ¿cómo evaluarías el rotor en ese punto? es constante el rotor, Iván, en ese caso. Que ahí. Claro, muy bien la pregunta. En ese caso, evaluado en el punto, el rotor en este caso te queda este vector. Cualquiera sea el punto, tenés siempre el mismo rotor. ¿Está? Sí. Si acá vos te hubieses quedado en funciones de X y de Y, bueno, o de X, de Y, de Z, vas reemplazando X y Z por lo que corresponde a cada número, a cada valor. Ya que estamos, bueno, lo último que vamos a ver. Bueno, ¿qué teníamos acá? Una función vectorial, una función escalar. Una función escalar. Función escalar. Le vamos a aplicar el gradiente a esa función escalar. Le vamos a calcular el gradiente a esta función escalar. ¿Eso qué me da? Y eso me da un vector donde la primera componente es f sub x, la segunda componente es f sub y, la tercera componente es f sub z. ¿Estamos? Tengo una función escalar, le aplico el gradiente. Ojo que ahora se me puede confundir un montón de cosas. Esto es un campo vectorial, porque es un vector. Esto es un campo vectorial. A este campo vectorial le vamos a hallar el rotor. O sea, le vamos a hallar el rotor a un campo vectorial que provino de un gradiente, o sea que este campo vectorial es conservativo.
¿Por qué? Y porque provino de un gradiente. Entonces vamos a hacer el producto vectorial entre el operador y el gradiente aplicado a esta función. Díganme si se perdieron o no, chicos. ¿No? No, se entiende, profe. Bueno, perfecto. ¿Cómo se calcula entonces el rotor de un campo vectorial que vino de un gradiente? Bueno, atenti cucaracha. Lo único, ¿qué diferencia la simbología del gradiente con el rotor? Es igual, el mismo operador, ¿está? Nada más que cuando vos calculás un rotor le pones cruz, cuando calculás una divergencia le pones por, y cuando el gradiente, cuando ese operador vos se lo aplicás a una función escalar, no le pones nada. Ajá. ¿Está? ¿Qué ponemos acá? I, J, K. Oh, Estoy en clase, Agustín, después te llamo. Chao. Derivada con respecto a X. Derivada con respecto a Y. Derivada con respecto a Z. ¿Qué ponemos ahora? El gradiente. F sub X, F sub Y, F sub Z. ¿Cómo resolvemos ese producto escalar, ese determinante? Repito la primera y la segunda fila. Derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z. Estamos calculando el rotor de un gradiente. ¿Estamos? El rotor de un gradiente. Bien. Este por este por este. ¿Qué me queda, chicos, ahí? Sería la derivada de f de z sobre f de y. O sea, es la derivada con respecto a y de una función que fue derivada con respecto a z. Entonces lo vamos a escribir así. La derivada, la f sub... La vamos a escribir así. F ZI. ¿Está? Y eso en la dirección de y. ¿Se entiende? ¿Cómo escribimos esto? Ahora esperen que corrija un poquito, ¿no? ¿Cómo escribimos eso? Sería f i x por k. Bien. Más. Acá Eso tengo que sería derivar con... ¿Sí? fxz por j. F por J. Y ahora vamos por... En esta dirección. Esto va restando. ¿Qué tenemos ahí? Fxy por K. F de xy por K. Muy bien. Seguimos. F menos F de IZ por Y. Menos F de y z por y. Vale. Y la última. Menos F de ZX por J. Por J. Perfecto. Bueno, vamos a ver las que están en la dirección Y. En la que están en la dirección Y. Que sería esta.
que es la derivada con respecto a z y después con respecto a y. Y esta, que es la derivada con respecto a y después con respecto a z. ¿Cómo son estas dos derivadas? Iguales y con el signo, sí, sí que sí. ¿Estamos? Se anulan. Por lo que habíamos visto, las derivadas cruzadas, lo que habíamos visto al principio, siempre se verifica que f sub z i es igual a f sub iz. ¿Sí? O sea que son iguales, con signo contrario, o sea que me queda 0 en la dirección i. ¿Qué pasa en la dirección j? Acá tengo f sub xz. Y acá tengo menos f sub zx. También se anula porque las derivadas son iguales. ¿Mm? Más 0 en la dirección j. Va. Lo mismo en la dirección k. ¿Mm? Acá tengo la f sub ix, o sea, primero derivo con respecto a y, después con respecto a x. Acá tengo primero con respecto a x, con respecto a y. Esto también es 0. ¿Mm? O sea que esto me da 0. El vector 0, 0, 0. ¿Mm? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? El rotor de los campos conservativos es 0. El rotor de un campo conservativo es igual a 0. ¿Mm? ¿Por qué? Y porque un campo conservativo proviene del gradiente de una función escalar. Entonces, si yo le aplico el rotor a un campo conservativo, bueno, nos dio 0. Entonces, ¿cuál sería la forma de saber si un campo vectorial en el espacio es conservativo? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si un campo vectorial es conservativo? Y ahí, en el plano lo hacemos de una forma, o sea, en R2, para funciones de dos variables, acá tengo P y acá tengo Q, las componentes. ¿Qué hacíamos? Y hacíamos la derivada de P con respecto a I, tenía que ser igual a la derivada de Q respecto de X. ¿Estamos? Si se verificaba esta igualdad, el campo era conservativo. Ahora, si estamos trabajando en el espacio, por eso ponemos en R3, esto es un asterisco, en R3, tenemos un campo de 3 componentes, PQR, es conservativo si el rotor, de F es igual a 0. Entonces, una forma de saber si ese campo es conservativo es aplicándole el rotor, el operador rotor, y esto me tiene que dar igual al vector 0. Bueno. Hasta acá llegamos, chicos, un poco con el contenido. Esto está bueno, o sea, si uno tuviese más tiempo y lo podría digerir y trabajarlo un poquito más, qué sé yo, está bueno, es lindo. Bueno, así que de ahora en más tienen que demostrar ustedes todo lo que aprendieron, que ojalá haya sido mucho. Entonces, bueno, el miércoles le tomamos un parcial.
La forma en que va a ser igual que el primer parcial. Le vamos a pedir que tengan las cámaras para verlos trabajar, para que nos hagan las preguntas a nosotros. Arrancamos a las 7, chicos. Arrancamos a las 7. Si alguno no puede por alguna cuestión, bueno, pero lo vamos a hacer a las 7, uniforme para todos. ¿Les parece? Perfecto, profe. Parece bien. Perfecto, profe. Le va a llegar el temario por el campus, le vamos a pedir que trabajen tranquilos, sacan la foto, la pegan en un Word, en un PDF, preferiblemente PDF, y nos mandan la foto en el campus, ¿sí? Y quiero Bien, todo de profe. 8 para arriba, de 8 para arriba. Ojalá. No, profe. Esperemos que sí, profe. Bueno, Esperemos. nos vemos, que le vaya bien, que sigan bien. Nos Nos vemos, profe. Nos vemos. Igualmente. Nos vemos. Hasta Chao. luego. Chau, chau. Chao.